Hola a todos, gracias por su tiempo y bienvenidos. Esta presentación se titula Comunidades indígenas en la competencia intercultural y hace parte de mi trabajo de tesis doctoral con la Universidad de Murcia, que se centra en el desarrollo de la competencia intercultural a través de material de una cultura indígena. Este video dará cuenta de los siguientes aspectos: de dónde nace este proyecto, cómo se llevó a cabo, cuáles son sus resultados parciales y de los autores que sustentan esta investigación. Antes de comenzar, les contaré un poco sobre mí. Mi nombre es Lisbeth Mora, soy de Colombia y curso mi tercer año doctoral en la Universidad de Murcia, en España. Luego de haber estado en algunos de los lugares más bonitos y conocido ciudades llenas de historia, estos paisajes de ensueño, la calidez de estas personas y su cultura llena de vida me hicieron darme cuenta que mi país es un lugar hermoso por descubrir y que todos sus habitantes somos igualmente valiosos en todos los aspectos del desarrollo social. De ahí nace la inquietud de este trabajo, orientado por los doctores Andrés Escarvajal de Haro y Andrés Escarvajal Frutos. En esta primera parte vamos a desarrollar los siguientes temas. ¿Qué es la competencia intercultural? ¿Cómo desarrollar la competencia intercultural? La competencia intercultural en la formación de docentes de lenguas, comunidades indígenas en Colombia y su importancia dentro del contexto educativo. ¿Qué es la competencia intercultural? Uno de los pioneros en trabajar sobre este tema ha sido Michael Byram, para quien este concepto refiere a la habilidad que tiene una persona de interactuar con otras culturalmente diferentes sin que las diferencias culturales afecten esta interacción y, por el contrario, se experimente satisfacción por este encuentro cultural. Este autor menciona que partes constitutivas de esta competencia son: 1. Los conocimientos sobre, entre otros, la cultura y el idioma, o el conocimiento sobre cómo entender las diferencias. 2. Las habilidades para tolerar la ambigüedad, ser considerado o adaptar su comportamiento a lo esperado por el otro, por señalar algunas. Y 3. La motivación relacionada con, entre otros, la necesidad de ser aceptado como parte de un grupo o la necesidad de gratificación simbólica o material. Por su parte, Aguadet de la Rubia González y Beas, 2012, citando a Aguadet 2008, considera que las competencias interculturales hacen mención al conjunto de conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y valores interculturales, junto con unos comportamientos sociales, afectivos, psicológicos adecuados para relacionarse de manera oportuna en cualquier momento, situación y contexto con cualquier persona, sea de la cultura que sea, siendo cada uno capaz de autoevaluarse y de aprender de los demás. Finalmente, podemos añadir que la competencia intercultural es señalada por el Consejo de Europa, dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, como componente importante dentro de la enseñanza, aprendizaje y evaluación de un idioma diferente al materno. Este documento considera, dentro de las destrezas y las habilidades interculturales, la sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para establecer contacto con personas de otras culturas y la capacidad de superar relaciones estereotipadas, entre otras. ¿Cómo desarrollar la competencia intercultural? Como con otras competencias, existen una variedad de actividades que permiten desarrollar y fortalecer tanto los conocimientos y las habilidades como las actitudes que componen esta competencia. De acuerdo con Aguado, la competencia intercultural es el conjunto de habilidades cognitivas y afectivas, prácticas que le permiten a alguien desenvolverse acertadamente en un medio intercultural. Menciona también que cada componente, conocimientos, actitudes y habilidades, tiene sus propios indicadores, lo que permite establecer ciertas condiciones para el desarrollo de cada uno. Propone además unos recursos para tal fin, que pueden equipararse con las actividades propuestas por Alonso y Fernández, Escarvajal Frutos y Hernández Valdés, quienes han creado, a partir de la investigación y la experiencia, una serie de talleres que propenden por el desarrollo de indicadores para cada aspecto de la competencia. Es importante resaltar que el desarrollo de la competencia intercultural debería iniciar por la reflexión
sobre la propia cultura, pues como lo sostienen Alonso y Fernández, el aprendiente de una lengua subsecuente debe ser capaz de comunicarse con su interlocutor en un encuentro intercultural de forma correcta y adecuada, según las normas implícitas y explícitas de una situación determinada en un contexto sociocultural concreto. Para lograrlo, se debe entender el propio contexto de manera tal que se puedan analizar el origen de los propios valores y puntos de vista para así valorar y respetar los del otro. La competencia intercultural en la formación de docentes de lenguas. Diversos estudios señalan la importancia de la competencia intercultural en los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas, por cuanto la lengua y la cultura sostienen una relación de enriquecimiento mutuo. María Silvina Aparicio señala que el profesorado debe ser un profesional crítico y reflexivo, capaz de promover la tolerancia y el respeto hacia el otro, y que él mismo debe convertirse en un aprendiz intercultural, capaz de promover el trabajo autónomo del alumnado y de adquirir las mismas destrezas y actitudes que pretende desarrollar en este último. Lo anterior nos indica que, para que un aprendiz de lengua sea competente interculturalmente, sus profesores serán las personas llamadas no solo a desarrollar esta competencia, sino a convertirse en ellos mismos en modelo de esta. Por esta razón es que se hace necesario que la competencia intercultural sea un elemento clave en la formación de los futuros docentes. Al respecto, Olaya y Gómez sostienen que los docentes en formación deben tener una preparación a profundidad en lo que refiere no solo al conocimiento de la cultura profunda de la lengua objetivo, sino también en términos de despertar su conciencia crítica respecto a las ideologías, las relaciones de poder, la identidad, entre otros, ya que esto permitiría que fueran aprendices interculturales. Todo lo anterior nos conduce a señalar que la competencia intercultural debe ser un componente esencial en la formación de docentes de lenguas, ya que esto permitiría que a futuro los encuentros interculturales se den dentro del marco del respeto por el otro, la tolerancia y el conocimiento de las propias limitaciones. Comunidades indígenas en Colombia y su importancia dentro del contexto educativo. Es bien conocido que en toda América, especialmente en América Latina, los pueblos indígenas han luchado durante las últimas décadas por lograr un reconocimiento de sus derechos en los diferentes países. La gráfica nos muestra los porcentajes de población indígena por países y esta nos señala específicamente sobre el particular en Colombia. Como se puede apreciar en esta imagen, aun cuando el porcentaje de población indígena no es muy alto, sí se evidencia que existe un acervo cultural inmenso que debe conocerse, protegerse y empoderarse a manera de reivindicación con estas comunidades. Parte de las acciones desarrolladas por los pueblos originarios para proteger su estilo de vida ha sido la creación de un modelo de educación propio que responda a sus necesidades. En la mayor parte de Latinoamérica existe el modelo de educación intercultural bilingüe, que propende, en líneas generales, por la conservación de sus costumbres ancestrales, su lengua y su conocimiento sobre los contenidos académicos de la sociedad mayoritaria en la que se encuentran inmersos. En Colombia, este modelo educativo lleva por nombre etnoeducación y se establece y regula a partir de la Ley 115 de Educación de 1994. Además, como parte de los requerimientos desde el gobierno central, cada institución, junto con su comunidad, deben planear y ejecutar los planes etnoeducativos propios comunitarios e interculturales para jóvenes, cuya finalidad es que los jóvenes de grupos minoritarios puedan acceder a la educación superior sin que se afecte su identidad y se generen sentimientos de desarraigo que desemboquen en problemas personales y sociales. Todo lo anterior nos muestra que los pueblos indígenas no solamente deben ser protegidos y empoderados, sino que se les debe permitir ser parte de políticas y cambios en el sistema educativo mayoritario con el fin de que sus prácticas de relacionamiento igualitario con el entorno puedan ser incorporadas en la sociedad mayoritaria y se reconozca su valía. A continuación veremos cómo se realizó este trabajo a través de tres aspectos: metodología de trabajo, instrumentos y población.
El objetivo de este ejercicio fue el de conocer las percepciones de los estudiantes sobre los talleres enfocados al desarrollo de la competencia intercultural a partir de la información suministrada en los grupos de discusión realizados al final de los mismos. Este objetivo se materializó en la pregunta: ¿qué percepciones tienen los participantes sobre los talleres enfocados al desarrollo de la competencia intercultural? Este ejercicio investigativo se alinea con lo argumentado por Ana Cecilia Salgado, para quien la investigación cualitativa capta reflexivamente los significados sociales, pues estos son compartidos y construidos por los sujetos. Además, menciona que este tipo de investigación puede ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como como nos la presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa o de sus características o conducta. Finalmente, su diseño de investigación se enmarca en el diseño fenomenológico, ya que se indagó en las experiencias de los participantes y el análisis de los datos busca describir y entender un fenómeno desde el punto de vista de los sujetos de investigación y sus posibles significados. Instrumentos. Como parte del trabajo de tesis doctoral y con el fin de desarrollar la competencia intercultural de los participantes, se implementaron varios talleres cuyos objetivos se centraban en la autorreflexión sobre los grupos culturales propios y sus características, así como el conocimiento de aspectos culturales de una comunidad indígena que para el caso es la comunidad sicuani. Luego de cada sesión de trabajo, se pidió a los participantes escribir una corta reflexión sobre lo realizado en el taller. Al finalizar todas las actividades, se realizó una encuesta enfocada en conocer la opinión de los estudiantes sobre los talleres. En la última sesión conjunta, se crearon grupos de discusión con el fin de compartir experiencias y puntos de vista sobre los talleres. Para llevar a cabo este ejercicio investigativo, se tuvieron en cuenta los comentarios que realizaron los participantes acerca de las actividades de aula durante los grupos de discusión. Estos se definen como reuniones de cierto número de personas, entre 4 a 12, para conversar sobre un tema en particular y liderado por un experto. Para el caso particular de este trabajo, estos grupos se organizaron durante la última sesión de trabajo y estaban compuestos por entre 6 a 4 estudiantes que dialogaron sobre la afinidad o no con los talleres y sobre algunas sugerencias de mejora para los mismos. La información recogida en estas discusiones y su posterior análisis se corroboró con las reflexiones escritas que realizaron los estudiantes después de la realización de cada taller y con la encuesta aplicada al final de las actividades. Población. Los participantes en este trabajo son estudiantes de un programa de licenciatura en educación bilingüe de una universidad privada en Bogotá, Colombia. Al momento de la recolección de datos, cursaban segundo y cuarto semestre de la carrera de los días requeridos para obtener el título, y sus edades oscilaban entre los 18 y los 37 años. Los participantes fueron seleccionados a conveniencia, es decir, se trabajó con aquellos grupos que convergían por su horario de estudio con la disponibilidad de tiempo de la investigadora. Además, se realizó previamente con ellos una charla sobre el propósito del ejercicio investigativo y se solicitó su consentimiento para el uso de los datos acá analizados. La recolección de datos se llevó a cabo en los tiempos de algunas clases, por lo que los docentes de esas asignaturas se dieron amablemente los espacios para la aplicación de las mismas. Resultados parciales, conclusiones e investigaciones futuras. En este apartado presentaré el análisis de las discusiones, sus implicaciones y qué otros aspectos pueden ser objeto de nuevos ejercicios investigativos. Resultados parciales. Como se mencionó anteriormente, esta investigación es de corte cualitativo y se enfoca en descubrir un fenómeno, una realidad. Se revisaron los audios de los grupos de discusión surgidos al final de los talleres sobre la competencia intercultural enfocados en una cultura indígena colombiana. A partir de lo mencionado allí, se identificaron 3 aspectos en común para los grupos que se compartirán a continuación, como son productos de la cultura, homogeneización del pensamiento y autoconocimiento. El primer aspecto en común para todos los grupos de reflexión se ha llamado productos de la cultura.
En este se agruparon los comentarios realizados por los participantes en torno al gusto por los talleres enfocados en aspectos puntuales de la cultura indígena, como la comida o las celebraciones. El sentir general de los participantes respecto al taller sobre la comida es que permitió la reflexión acerca de las dificultades para la consecución del alimento y por ende se expresó un sentir de agradecimiento y valoración positiva de lo que se tiene. En cuanto al taller sobre las celebraciones, los participantes expresaron su gusto por conocer el origen de una celebración occidental, los 15 años de la mujer, y su equivalente en la cultura indígena. Este gusto y apreciación por las actividades en las que se hacen explícitos elementos culturales palpables puede ser el resultado de los procesos educativos que los participantes han tenido y grosso modo de la población en general. De acuerdo con Barón 2009, una gran parte de los textos empleados en el contexto colombiano para la enseñanza de una lengua extranjera, inglés, durante el periodo 1997 a 2005, se centran en presentar elementos culturales de otros países, como platos típicos, celebraciones, tipos de vacaciones, entre otros, y dejan de lado aspectos más profundos de la cultura como sus tradiciones, valores morales, formas de pensamiento, etc. Esta dicotomía que varios autores como los presentados en este momento, definen como cultura con C mayúscula, es decir, cultura popular, comidas, artes, etc., y cultura con C minúscula, entre los que se encuentran los imaginarios colectivos, comportamientos, creencias, entre otros. Esto ha influenciado seguramente a quienes lideraron los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés de los participantes de esta investigación. Teniendo en cuenta que estos procesos han sido repetitivos y muchos estudiantes han participado de ellos, es posible que se cree una idea colectiva en torno a cómo debe conocerse una cultura, a través de qué elementos y cuáles son relevantes. Lo anterior nos permite asumir que para ellos y en general para el grueso de esta generación, el conocer otra cultura se da a partir de estos productos y además que al estar más familiarizado con elementos visibles de la cultura propia, es más fácil identificarlos en otras. Ahora bien, dentro de este primer aspecto en el que se expresa el gusto o no por algunas de las actividades, fue también visible el hecho de que el taller inicial en el que se esperaba realizar una reflexión sobre la pertenencia a grupos sociales no fue del agrado de los participantes. Sin embargo, esta situación se evidenció en el grupo de estudiantes de segundo semestre, pues los participantes de cuarto semestre no expresaron comentarios al respecto durante la discusión en grupo ni en las encuestas. No obstante, en las reflexiones personales la mayoría de los participantes aducen estar de acuerdo con la actividad, pues les permitió generar un ejercicio de introspección. Lo manifestado anteriormente se traduce en desinterés por la reflexión en torno a quiénes somos y a nuestra propia realidad, pero el conocer acerca de otros es más llamativo e interesante que realizar estos procesos con uno mismo, aun cuando éste se reconozca como el primer paso para entender mejor a los otros. Un segundo aspecto relevante surgido de las voces de los participantes es el concerniente al mejoramiento de las actividades, al que se llamó homogeneización del pensamiento. En general, los estudiantes consideran que las actividades les permitieron el conocimiento de otras realidades y la reflexión sobre las mismas. Se enfatiza, además, en la necesidad de tener acceso a otros productos culturales como el vestuario o la medicina tradicional, e incluso se sugiere viajar hasta el territorio indígena o, en su defecto, que alguien de esa comunidad interactúe con ellos en el aula de clase. A la pregunta de qué otras actividades permitirían conocer acerca de otras culturas, estos fueron los comentarios. Lo anterior nos conduce a inferir que surge nuevamente la preferencia por los productos de la cultura, enlazando con lo sugerido anteriormente sobre la influencia del contexto en relación a la preferencia a los productos culturales sobre aspectos de la cultura profunda, como los prejuicios, la visión del mundo o normas de interacción. Como se señaló antes, estas maneras de ver la cultura son aprendidas, especialmente en la escuela, pues como lo señala Carvajal Frutos, esta institución social tiende a la homogeneización y por ende a suprimir todo atisbo de intercambio cultural, lo que afecta la manera como un individuo percibe el mundo.
Finalmente, en esta categoría de autoconocimiento, la mayoría de los participantes consideran que es necesario hacer énfasis en el análisis de la cultura propia, ya que en ocasiones esto se deja de lado y es un elemento importante para conocer a los otros. Al respecto, se puede señalar que aun cuando el primer taller se enfocó en permitir la reflexión sobre los propios grupos sociales, aparentemente este objetivo no se logró, razón por la cual los participantes consideran que es importante realizar talleres en los que se explore este aspecto. Conclusiones. Algunas de las conclusiones que surgen a partir de lo realizado son: 1. El desconocimiento de la cultura propia y de aspectos relacionados con esta es una limitación que debe superarse con el fin de poder generar conciencia sobre la importancia de conocer al otro y mejorar así la tolerancia, especialmente en un país tan rico culturalmente como Colombia. Segundo, es esencial modificar las prácticas pedagógicas para permitir la reflexión y el análisis sobre los procesos educativos relacionados con la cultura, de manera tal que las nuevas generaciones puedan discernir conscientemente sobre cómo estos se llevan a cabo y así mejorarlos. Investigaciones futuras. Sería importante que a futuro se pudieran corroborar otros aspectos que pudieron incidir en los datos recogidos. Se pudo observar que aun cuando las actividades realizadas fueron iguales y se contó con la misma cantidad de tiempo en los dos grupos, durante la realización de los grupos de discusión, los comentarios de los participantes de segundo semestre fueron más precisos y cortos, mientras que los del otro grupo, de cuarto semestre, se extendieron y empezaron a traer a la discusión elementos que posiblemente se hayan mencionado o estudiado en otras asignaturas, como la segregación o la invisibilización de comunidades minoritarias. Esto sugiere que podría indagarse sobre la relación entre el semestre de estudio al que se pertenece y la manera como se analizan ciertos temas, pues es posible que a mayor nivel de estudio en la carrera, el nivel de abstracción y apropiación de conceptos sea más alto. Otro factor que podría observarse a futuro sería la importancia de la persona líder de las actividades. Un comentario surgido en uno de los 7 grupos de trabajo fue el nivel de aprehensión durante el desarrollo de uno de los talleres debido al poco contacto previo con la persona encargada. Sería interesante preguntarse si las relaciones interpersonales entre los participantes y el encargado de ejecutar los talleres incide tanto en la atención que se presta a las actividades durante su desarrollo como en el posterior análisis sobre las mismas. Por último, sería interesante conocer si dentro de las asignaturas del programa se realizan actividades similares a los talleres realizados y cómo se ejecutan. Así, se podría trabajar conjuntamente y mirar la incidencia de estos en los diferentes componentes de la competencia intercultural. Estas son las referencias empleadas en este ejercicio investigativo. Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier sugerencia o pregunta. Mis correos electrónicos de contacto son los que aparecen acá. Muchas gracias.